Hola, queridos amigos. Qué gusto volver a estar con ustedes hoy para hablarles acerca de Pablo de Tarso o San Pablo, quien es una de las estrellas rutilantes del cristianismo. Nació probablemente entre los años 5 y 10 en Tarso, en la actual Turquía, por entonces ciudad capital de la provincia romana de Cilicia, en la costa de Asia Menor. Tarso poseía gran importancia comercial y era el centro de una escuela de filosofía estoica. Se trataba pues de una ciudad conocida como centro de cultura, filosofía y enseñanza. La ciudad de Tarso, es importante tener en cuenta que tenía concedida la ciudadanía romana por nacimiento. Pablo era hijo de hebreos y descendientes de la tribu de Benjamín. Fue educado en Jerusalén, instruido a los pies del famoso rabino Gamaliel, y era fariseo conforme a la secta más estricta de la religión judía. Hablaba griego y arameo. Era un judío de profundas convicciones, estricto seguidor de la ley mosaica. Se le llama el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol. Fundó varias comunidades cristianas, fue evangelizador en varios de los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma, y es redactor de algunos de los primeros escritos canónicos cristianos, incluyendo el más antiguo conocido, que es la primera epístola a los tesalonicenses. Pablo constituye una personalidad de primer orden del cristianismo primitivo y una de las figuras más influyentes en toda la historia del cristianismo. Sin haber pertenecido al círculo inicial de los 12 apóstoles, se llama apóstol pues porque a él lo llamó Jesús y lo invitó a seguirlo. Y recorriendo caminos marcados por incomprensiones y adversidades, Pablo se constituyó en artífice eminente en la construcción y expansión del cristianismo en el Imperio Romano, merced a su talento, a su convicción, a su carácter indiscutiblemente misionero y a su gran liderazgo, que este es otro punto importante en él. Si lo miramos desde la parte administrativa, vale la pena aplicar su metodología en la conformación de equipos de trabajo y en la dirección de los mismos. Su pensamiento conformó el llamado cristianismo paulino, que es una de las 4 corrientes básicas del cristianismo primitivo que terminaron por integrar el canon bíblico. Canon es todo lo que es aceptado por la Iglesia. Se estima que a la edad de 25 años fue testigo de la ejecución de Esteban y a sus pies pusieron sus vestidos, como lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Pablo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en Jesús de Nazaret, y su propósito era amedrentar de muerte a sus fieles. Fue así que se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba allí algunos seguidores de Jesús, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, que es lo que celebramos el 25 de enero, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él y que se habían detenido mudos de espanto, oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver nada, sin comer y sin beber. Un hombre llamado Ananías fue enviado. Ananías, vete enseguida y pregunta por Saulo, el cual está orando. Este es un instrumento que me he escogido yo para que lleve mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Ananías lo curó de su ceguera imponiéndole las manos, lo bautizó y Pablo permaneció en Damasco durante algunos días. Después de este suceso y de su conversión, muchos lo rechazaban, pues no creían en él y con toda la razón. Y él les decía: pues yo no recibí ni aprendí nada de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles. Pablo fue a Jerusalén, donde visitó y conversó con Pedro y con Santiago, y fue Bernabé quien lo llevó ante los apóstoles. Podría interpretarse que fue entonces cuando le transmitieron a Pablo lo que más tarde mencionó en sus cartas, y que es algo muy importante para la iglesia, el haber recibido por tradición mucho sobre Jesús. Bernabé fue con Pablo a Antioquía, donde surgió por primera vez la denominación de cristianos para los discípulos de Jesús. Antioquía se convertiría en el centro de los cristianos convertidos desde el paganismo. A partir del año 46 comienzan los 3 grandes viajes misioneros de Pablo, quien hacía sus viajes a pie. El esfuerzo realizado por Pablo en sus viajes es digno de mención. Si se cuenta únicamente el número de kilómetros de los 3 viajes por Asia Menor, se puede dar el siguiente resultado, que es increíble. Primer viaje desde Atalía, puerto a donde llegó desde Chipre, Derbe, ida y vuelta, más o menos 1000 kilómetros. El segundo viaje desde Tarso hasta Troa de Galacia, 1926 kilómetros. Y el tercer viaje de Tarso hasta Éfeso, más reconocido por la región de Galacia, 1700 kilómetros. Pablo dice: en peligros de muerte he estado muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio. 1 día y 1 noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. Y para completar, había un grupo de judíos que lo perseguía, haciéndole la vida imposible. Vale la pena mencionar que durante la breve estadía del apóstol en Antioquía, arribaron algunos judaizantes, que eran pues judíos convertidos al cristianismo, pero que seguían todavía practicando las leyes del Antiguo Testamento, o sea, la ley mosaica, cuya prédica señalaba la necesidad de la circuncisión para salvarse, por lo que desencadenaron un conflicto no menor con Pablo y Bernabé, porque Pablo ya hablaba de la nueva situación en que con la resurrección del Señor habían quedado, y donde ya pues la ley mosaica seguía existiendo, pero no era lo principal. Pablo y Bernabé y otros fueron a Jerusalén para consultar a los apóstoles y ancianos en esta situación. Pablo llevó esto a debate para instruir acerca del riesgo que implicaba admitir la circuncisión. Este hecho se conoce como el Concilio de Jerusalén, en el que triunfó la postura de Pablo sobre no imponer el ritual judío de la circuncisión a los conversos gentiles, lo que implicó un avance en la liberación del cristianismo primitivo de sus raíces judías para abrirse al apostolado universal. La cuestión resuelta allí parece haber sido puntual, aunque con implicaciones doctrinales, pues Pablo llegó a la concepción de que no es el hombre el que logra su propia justificación como resultado de la observancia de la ley divina, sino que es el sacrificio de Cristo el que lo justifica gratuitamente. Es decir, que la salvación es un don gratuito de Dios. Hablando un poco acerca de sus cartas, probablemente todas fueron escritas en la década del año 50. En un posible orden cronológico encontramos: primera a los tesalonicenses, primera a los corintios, a los gálatas, a Filemón, a los filipenses, segunda a los corintios y a los romanos, que la de los romanos pues es la que aparece en el Nuevo Testamento después de los Hechos de los Apóstoles y de sus cartas más importantes. A veces no es muy fácil de leerla, por eso toca estudiarla detenidamente, pero es muy, muy, muy importante para el cristianismo.
y las cuales se consideran el más fiel reflejo de su personalidad humana, literaria y teológica. Existen otras llamadas epístolas deuteropaulinas que parecen no fueron escritas por Pablo, aunque son atribuidas a él, e incluyen la segunda a los tesalonicenses, a los colosenses, a los efesios, la primera y segunda epístola a Timoteo y la epístola a Tito. Pablo de Tarso, como hemos visto, fue ante todo un apóstol, un misionero y un predicador. Dirigió sus cartas con la intención de llevar adelante su propósito de edificar la iglesia y se sirvió del género epistolar como medio para difundir su conocimiento del mensaje cristiano, aplicándolo a problemas surgidos en las zonas que no podía visitar, porque pues, como todo era a pie, entonces ir a visitar a ciertas iglesias era muy lejano y prefería hacer estas cartas que se las enviaba a ellos y sirvieron como punto de inicio para tratar de manera más amplia y trascendentes las verdades fundamentales de la fe y de la conducta cristiana. Con todo esto, las epístolas paulinas han perdurado mucho más allá de la ocasión en que fueron escritas y han hecho de su autor una de las personalidades más influyentes en la historia de la cristiandad. El libro de los Hechos de los Apóstoles otorga a la llegada de Pablo a Roma como prisionero, porque ustedes recordarán que fue hecho prisionero y dijo que era ciudadano romano, entonces por eso lo enviaron a Roma, una importancia adicional al mero carácter histórico. ¿Sí? No es solo que fue a Roma, sino que para él significa el cumplimiento de lo que consideraba ya previsto por Jesús en el comienzo del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Vale la pena que lean el capítulo primero, respecto de que el evangelio sería llevado a todas las naciones. Y en esa época el imperio romano era el que dominaba pues el mundo conocido. Eso facilitó que Pablo se pudiera mover de un sitio a otro, y eso fue lo que sucedió con el evangelio. San Jerónimo, en su obra De Viris Illustribus del año 392, menciona que Pablo fue decapitado en el 14º año de Nerón y que fue enterrado en la Vía Ostia en Roma. Ahora, espero que esta corta charla les sirva para apreciar aún más lo que significa y debe significar Pablo para nosotros y lo mucho que representa en el desarrollo y expansión del cristianismo en el mundo entero. Y eso es muy, muy importante. Y si uno quiere estudiar a Pablo, pues realmente esa es una labor larga, ¿sí? Porque estudiar cada una de sus cartas no es así tan fácil, pero es algo que si lo desean y si quieren profundizar más en esta labor del cristianismo, pues pueden estudiar a Pablo. Encuentran en internet muchísimos artículos y muchas cosas que les pueden colaborar en ese estudio. Ya para terminar, les envío muchas bendiciones y como dice el Papa Francisco, oren por mí. Muchas gracias y que tengan una feliz semana.